función multivaluada. Positiva. Hay algunas cuestiones, como esto un poco los temas, pero bueno, igual la pueden utilizar. En las funciones multivaluadas. En las funciones complejas también tenemos funciones multivaluadas. Ustedes fíjense que también las llamamos funciones, no es como en el caso de análisis matemático 1. ¿Sí? Entonces, para cada valor de z le corresponde más de un valor de la función. Y ese es el caso que tenemos en la raíz, en este caso raíz cuadrada o las raíces. Ya puede ser cúbica, etcétera, ¿sí? Cuando vieron en análisis matemático 1, por ejemplo, la raíz cuadrada de x, teníamos dos ramas, una positiva y una negativa, ¿sí? La función. Entonces teníamos la rama principal, tomábamos la rama principal, la positiva, y la otra, bueno, la podíamos tomar cuando la necesitábamos, pero al tomar la rama positiva decíamos que era una función univaluada o la rama principal. En el caso de variable compleja también ocurre lo mismo. Por ejemplo, en el caso de la raíz cuadrada, recuerden, esta es la fórmula. Y tenemos para k igual a 0, 1. Entonces, para k igual a 0, teníamos un valor. Y para k igual a 1, tenemos otros valores. Esas serían las dos ramas en el caso de variable compleja. Vamos a volver a este tema, únicamente para que sepan, por ejemplo, el logaritmo. El logaritmo también es una función multivaluada. Recuerden que ustedes tienen parte real, que es el logaritmo el logaritmo del módulo de z o de r, más, ¿sí? Una consulta. Más i más 2kpi. Ese 2kpi me está diciendo que voy a obtener, o sea que tengo más de un valor. O sea que el logaritmo también es una función multivaluada. ¿Sí? ¿Podré grabar? La vez pasada grabé, pero no salió bien, por eso no le subí, por eso le subí el PowerPoint. Ahí le subí las diapositivas en el aula. Este también no, pero este ya lo tienen, este es el 2. Yo le subí la número 1, que es complejos, y 2, que es funciones, les puse ahí. O sea que ya lo tienen en el aula. ¿Sí? Bueno. Ahí en el aula tienen después esta parte donde les explico más o menos lo de variables, cómo se representa la función compleja, la función de variable compleja, ¿sí? Que, bueno, que también les expliqué la vez pasada, así que no hay mayores problemas. Aquí está la correspondencia. Esto que también hicimos de los puntos. Y después pasa a funciones. Esto era lo que yo les decía de logaritmo. Perdón, no me está saliendo. ¿Sí? Ustedes fíjense que yo tengo, cómo es multivaluada. Entonces, para cada valor voy a tener el mismo logaritmo de r, pero lo que va a cambiar es el ángulo. ¿Sí? Por eso decimos que el logaritmo es una función multivaluada también. Pero ya en singularidades volvemos al tema, a este tema. Entonces, ahora lo que continúa es el límite. Chicos, no hacemos ejercicios de límite porque nos interesa el límite por el cálculo de la derivada, pero nada más, porque se complica, porque recuerden que la función f de z o la función w de variable compleja, nosotros tenemos u, parte real, y b, parte imaginaria, y u y b son funciones de variable real, de dos variables reales. Entonces, el límite se complica para calcularlo.
pero el concepto de límite es el mismo que ustedes vieron en análisis matemático 1, o sea, una función f de z se dice que tiene límite w sub 0 cuando z tiende a z sub 0, y tenemos esto, el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a w sub 0. Y la definición o el concepto es este, que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que para todo z tengo este entorno reducido de delta, z menos z sub 0 menor que delta y mayor que 0, es decir que no toma z sub 0, entonces la distancia entre f, en la distancia entre la función y el límite, la distancia entre la función y el límite es menor que epsilon. Entonces, recuerden, para reemplazar a la función de variable compleja necesitamos dos planos. El plano z, que es este, y el plano, perdón, y el plano W, donde represento a parte real U y parte imaginaria B. De W sub 0 menor que epsilon acá, yo tengo que encontrar un entorno reducido de radio delta, ¿sí? Entonces, dado un entorno de radio epsilon alrededor del límite, podemos encontrar un entorno reducido de z sub 0 y de radio delta alrededor de z sub 0. Ahora, yo les dije, calcular el límite en este caso es complejo, porque por ejemplo tengo esta función de variable compleja, tengo la parte real U y la parte imaginaria W. Entonces, ¿cómo calculo? No sé si lo vieron en análisis matemático 2, chicos, límite. ¿Cómo calculamos un límite de una función de dos variables? Por ejemplo, a eso llamamos límite dobles. Lo que hacemos es calcular límites sucesivos, porque para aplicar la definición es complicado. Se puede aplicar la definición para algunas funciones especiales, pero es complicado. Si para funciones de una variable muchas veces es complicado, imagínense para funciones de dos variables. Entonces lo que hacemos es calcular límites sucesivos, es decir, que hacemos el límite cuando x tiende a x sub 0 del límite cuando y tiende a y sub 0 de la función, ¿sí? Y a esto lo llamamos L1, que es un camino. Y luego el otro límite, el límite cuando y tiende a y sub 0 del límite cuando x tiende a x sub 0 de f de xy, que es igual a L2. Ahora, el límite existe. Recuerden que si el límite existe, el límite es único, entonces L1 tiene que ser igual a L2. Pero acá yo no aseguro que el límite existe, porque como estamos con funciones de dos variables, tengo infinitos caminos, y no puedo estar probando por cada uno de los caminos. Lo que sí es que estos límites sucesivos me permiten a mí decir, cuando L1 es distinto de L2, decir que el límite no existe. Eso sí lo puedo asegurar, ¿sí? Pero si los límites son iguales, no puedo asegurar que exista el límite, únicamente con la definición. Pero se complica para calcular con la definición. Entonces lo que hacemos es utilizar límites sucesivos. Entonces es lo que vamos a hacer, como estamos calculando el límite cuando z tiende a 0, es decir, el par ordenado 0, 0, ¿sí? Lo vamos a hacer por dos caminos. En este caso, el camino 1, es decir, primero a lo largo del eje Y, o sea que primero delta de x va a tender a 0 y después, x va a tender a 0 y luego y tiende a 0. Y el camino 2, que es a lo largo del eje Y, que vamos a hacer que y tienda a 0 y luego x tienda a 0. Que son estos. Nos aproximamos al origen a lo largo del eje Y, tomando x igual a 0 en f de z. Entonces vamos a tener, ¿sí?, el límite, ¿ves?, el límite sucesivo. Acá, como el límite
X, el primer límite va a ser cuando X tiende a 0. Entonces X tiende a 0, la parte real se me hace 0, ¿sí? Acá 0, 0 sobre Y. Para hacer el segundo límite, cuando Y tiende a 0. Y me va a quedar el límite cuando Y tiende a 0. Y puedo simplificar con el Y del denominador y me queda Y por Y más 2. Entonces, este límite por este camino 1 tiende a Y, que acá lo tienen graficado. ¿Sí? Entonces, por el camino 1, el límite tiende a Y. Hacemos el otro camino, es decir, tomando primero Y igual a 0 y nos aproximamos a lo largo del eje X. ¿Sí? Es decir, primero hacemos el límite cuando X tiende a 0 del límite cuando Y tiende a 0. Entonces, a mí la parte real, la parte imaginaria se me va a hacer 0 y me va a quedar la parte real. Y lo mismo, saco factor común, se me va a simplificar con el X de abajo y me va a quedar esto. Perdón, acá es X, me quedó el Y. Esto es X, cuando X tiende a 0. Entonces, esto es Y. O sea que por el camino 2, la función tiende a 1. Los límites son distintos, por lo tanto, el límite no existe. De esta función, el límite no existe cuando z tiende a 0. De esa manera se hace o se calcula el límite de funciones de dos variables. Ahora, dijimos que si el límite existe, este es único. Luego, si la función está expresada en términos, como en el cálculo del límite, en términos de u y de b, y z sub 0 es igual a x sub 0 más y sub 0 y w sub 0 es igual a u sub 0 más y b sub 0, entonces el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 va a ser igual a w sub 0 si solo si el límite de u cuando x tiende a x sub 0 y sub 0 va a ser igual a, es igual a u sub 0 y el límite de b es igual a b sub 0, ¿sí? O sea que los límites, se evalúan los límites de u y de b. Y luego las propiedades, que son las propiedades que ustedes vieron en límites de funciones de una variable, que siguen siendo válidas. Es decir, que si el límite de f de z es igual a w1 y el límite de otra función g de z es igual a w2, el límite del producto y el límite del cociente. En este caso, W2 tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Ahora vamos a otra cuestión, al punto del infinito. Acá también tenemos el infinito en variable compleja. Por ejemplo, el cociente 1 sobre 0 en variable compleja también. Ahora, el número complejo infinito o punto del infinito no posee signo ni argumento. Es decir, que acá no es como en variables reales, que uno podría hablar de más infinito o menos infinito. Acá no, hablamos de infinito únicamente. Su módulo es mayor que el módulo de z para todo z complejo. O sea, iba a decir se va a infinito. Bueno, es un punto de plano complejo, no es localizable, pero sí se puede alcanzar a través de cualquier trayectoria en la que el módulo de z sea creciente. Y se opera como en los reales, opera, ojo, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, z sobre infinito, etc. O sea, son válidas las mismas cuestiones. Hablamos de más o de menos infinito, hablamos únicamente de infinito. Cuando el plano es complejo extendido. Ahora, vamos, esto es, bueno, para que vean dónde está el infinito, ¿no? Nada más, esfera de Riemann. Es plano complejo, acá tenemos el plano complejo, ¿sí? Y la esfera, que la centramos en el origen, en el cero de este plano,
¿sí? Es una esfera de radiounidad. Entonces, la proyección estereográfica, que es la que se utiliza en los planos, ¿no? En el mapa mundi. Hacemos, entonces, trazamos el diámetro vertical. Acá pusimos norte, se lo llama polo norte, y acá polo sur. Entonces hacemos corresponder cada punto del plano con un punto de la esfera. Recuerden que este es el plano complejo, entonces cada punto del plano complejo se corresponde con un punto de la esfera. Y es una relación biunívoca. Entonces, ¿cómo hacemos? A partir del polo norte se traza, o de N, se traza una recta al plano. Entonces la intersección de esa recta con el plano es el que me determina ese punto. El punto correspondiente sobre la esfera de ese punto P sobre el plano. ¿Sí? Pero todas las rectas, para representar todos los puntos del plano sobre la esfera, son, o todos los puntos del polo norte. Los puntos de interior a la esfera acá, ¿sí? Se corresponden con los puntos del hemisferio sur, de acá abajo, ¿sí? Porque trazamos, disculpen, pero mi mouse está funcionando mal, ¿sí? Entonces trazamos por acá y ahí está la correspondencia. Pero estos puntos se corresponden con la esfera superior, con el hemisferio inferior, ¿sí? Y el polo sur coincide, su representación es o el origen se representa en la esfera por el polo sur. Y este N, o polo norte, es el infinito. Ahí lo tienen al infinito, que no tiene representación sobre el plano complejo, o no tiene un punto sobre el plano complejo. ¿Sí? Esa es la proyección estereográfica. Estamos representando los puntos del plano en la esfera o de la esfera en el plano, como lo quieran ver. Y eso, como lo quieran ver. Y eso es para que vean que acá en variable compleja también existe el límite, los límites al infinito, ya sea porque z tiende a infinito o porque el límite sea infinito. Y tienen estas cuestiones. Por supuesto, por ejemplo, acá z tiende a infinito, entonces vamos a tener un delta, o sea, un módulo de z mayor que 1 sobre delta. O sea que vamos a encontrar este límite de esto. ¿Sí? O al revés. Bueno, nada más con respecto al límite. Vamos a funciones continuas. Es el mismo concepto que tenían en análisis matemático 1. ¿Sí? O sea, una función definida en un entorno de z sub 0 es continua en z igual a z sub 0 si existe f, o sea, la función en z sub 0. Si existe el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z, y si este límite es igual a f en z sub 0. O sea, el valor del límite es igual al valor de la función en z sub 0. ¿Sí? Entonces, una función de variable compleja es continua en una región del plano complejo si es continua en todo punto de esa región. Veamos este ejemplo. Tengo esta función f de z igual a z al cuadrado más 1 sobre z menos i, que toma ese valor para z distinto de i. Si z toma el valor i, la función tiene el valor 3i, ¿sí? Entonces, ¿es continua en z igual a i? Bueno, primero tenemos que evaluar la función en i. ¿Existe? Sí, es 3i, está definida. Tenemos que calcular el límite de la función cuando z tiende a i. Acá, la función está expresada en términos de z cuadrado, entonces es un límite común y corriente, ¿no? De lo que ustedes conocen. No necesitamos pasarlo a función de dos variables, porque ya tenemos variable z. Y como el límite estamos calculando cuando z tiende a i, no hay problema. Entonces, z al cuadrado más 1 lo descompongo en z menos i por z más i, sobre z menos i. Puedo simplificar y me va a quedar el límite cuando z tiende a i de z más i. Este límite es igual a 2i.
y no coincide con el valor de la función en y. Por lo tanto, la función no es continua en fi. ¿Sí? De esa manera lo hacemos. Ahora, lo mismo que en límites. Una función de variable compleja definida por u y por b, parte real, parte imaginaria, funciones. Es continua en z sub 0 si y solo si sus funciones componentes, o sea, u y b, son continuas en z sub 0. F y G son funciones continuas en z igual a z sub 0, entonces tenemos la suma va a ser continua en z sub 0, el producto y el cociente. Si el denominador es distinto de 0, ¿no? Por supuesto, van a ser continuos en z igual a z sub 0. Y el teorema 3 es con respecto a la composición de funciones, ¿sí? Si f es continuo en z igual a z sub 0 y g es continuo en epsilon sub 0, que es igual a f en z sub 0, la función compuesta también va a ser continua en z igual a z sub 0. ¿Sí? Y ahí terminamos con esta parte. Veamos un poco de la práctica, ¿sí? Bueno, acá, continuidad, derivada y analiticidad. Acá está, ¿ve? Al final, Magali, cuestionario conceptual. Ahí tienen un cuestionario conceptual. Acá, punto 21, les dice, determina para qué valores de z son continuas las siguientes funciones. En el caso A, ustedes tienen z al cubo menos z. ¿Va a ser continua? Chicos, ¿alguien me contesta? O, bueno, si no quieren contestar, 2z al cubo más 3, ¿es continua? Perdón, z al cubo menos z, ¿es continua? Sí, chicos, el audio se entrecorta, es la conexión. No sé qué, no se puede hacer nada. Ya es costumbre, como dicen. Bueno, entonces z al cubo menos z es continua. Tiene f de z igual a z al cubo menos z. ¿Va a ser una función continua? Sí, profe, es continua. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. No hay ningún punto en el dominio que genere una discontinuidad. Bien, ¿sí? Porque, aparte, por ejemplo, si ustedes esta función la ponen en términos de x y de y, va a ser x más y por y al cubo y menos x más y por y, ¿sí? Y acá voy a tener x al cuadrado, perdón, al cubo, ¿no es cierto? Voy a tener x al cubo, x al cuadrado y al cuadrado, productos de ese tipo. Y después voy a tener una suma, y son productos de funciones continuas y suma algebraica de funciones continuas, ¿sí? Entonces, por eso z al cubo menos z es continuo. Vamos al caso B. B es igual al módulo de z. F de z es igual al módulo de z. Y el módulo de z, ¿a qué era igual? A x al cuadrado más y al cuadrado raíz, ¿sí?
¿Está bien? Chicos, ¿está bien? El módulo de z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Bien, está bien. Entonces, ¿es continua? ¿Es continua esa expresión o esa función, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado? ¿Es continua o no? Recuerda que estamos en los complejos también, ¿no? Sí, sí es. Es continua. ¿Por qué? Porque tengo la raíz cuadrada de funciones continuas y como estamos en los complejos, bueno, está elevado al cuadrado, sí sea positivo o negativo, y como además estamos va a ser siempre positivo, en este caso va a ser siempre positivo, sean positivos o negativos x e y. Además tengo parte real nada más, no tengo parte imaginaria, ¿sí? Y x al cuadrado más y al cuadrado va a ser siempre positivo. Y el complejo el Z, el complejo conjugado, el conjugado de Z, ¿va a ser continua? ¿Es continua? Esto es igual a X menos Y. ¿Es continua? ¿X es continua? ¿Es una función continua? ¿Y es una función continua? Chicos, Sí, es sería una continua. función continua. Es una función ¿Son continua. continuos los dos, X e Y? Claro, son continuas, ¿sí? Entonces el conjugado de Z es continua. Bueno, y así tienen que trabajar con los otros. Por ejemplo, en el D tienen X por Y, parte real, más Y por X al cubo más Y al cubo. X por Y es producto de funciones continuas y X al cubo más Y al cubo también es continua. Por lo tanto, es continua. Porque nos valemos en esto. Si no me equivoco, es uno de los teoremas de la continuidad. Esto, ¿ves? Que es una función si U y B son continuas, bueno, en este caso en Z sub 0, entonces también lo va a hacer, f de z. Acá, en el E, yo tengo W igual a Z sobre 1 más Z al cuadrado. Z, que es igual a X más Y, es continua, porque X e Y son continuos. Lo mismo pasa con 1 más Z al cuadrado, también va a ser continua. Z al cuadrado es continua. Más 1, una constante, es continua. Pero tengo un cociente. Esa función va a ser continua salvo en qué valores. En los puntos que me hacen ¿qué? ¿Dónde no va a ser continua esta función? Si es un cociente. Cuando el denominador se hace 0. Claro, o sea, z al cuadrado más 1 igual a 0, entonces z al cuadrado igual a menos 1, o sea, más menos sí. Entonces, esta función
E, que es W igual a Z sobre 1 más Z al cuadrado, va a ser continuo en todo el plano complejo, menos en más I menos I, que son los puntos en donde terminación, porque me hace 0 el denominador. ¿Sí? Bueno, de esa manera se trabaja en este caso. Y bueno, y ese punto nada más tenemos de continuidad. O sea, no necesitan demostrar la definición de continuidad, sino ustedes ya conocen las funciones que son continuas o no. Vamos a lo que es la derivada. Derivada de una función real, lo que ustedes vieron de análisis matemático 1. Es decir, que la derivada f' en x sub 0 va a ser igual a que al límite de cuando delta de x tiende a 0 de la función incrementada sobre el incremento que es delta de x. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenía? Tenían esto, x sub 0 y el incremento x sub 0 más delta de x. F de x sub 0 y la función incrementada. Entonces, si no existe límite, no existe la derivada en x sub 0. Si existe límite, decimos, bueno, en ese caso decimos que f no es derivable, ¿no? O no es diferenciable en x sub 0. Y el límite, recuerden que ustedes en el plano lo pueden hacer a derecha y por izquierda, y que ambos debían coincidir. En el caso de variables complejas, recuerden que tenemos infinitos caminos, y lo que hacemos son límites sucesivos por dos caminos. Entonces, la derivada de una función compleja es el mismo concepto, es decir, f' en z sub 0 es igual al diferencial de w sobre el diferencial de z, que es igual al límite cuando delta de z, o sea, el incremento de z tiende a 0, de la función incrementada sobre la función, sobre el delta de z, ¿sí? Delta de z es igual a que a z menos z sub 0. En términos de z sub 0, ¿no? Que ya vamos a ver en términos de x e y a que es igual. Bueno, este es un gráfico, tienen en el plano x, y, tienen a z sub 0 y su incremento, delta de z, y en el plano v, f de z sub 0 y la función incrementada. Y ahí tienen el incremento. Si delta de w le llamamos a la función incrementada, es decir, a f de z más w de z, y llamamos diferencial de w sobre d de z a f' de z, vamos a obtener esta expresión. ¿Sí? Que f' de z va a ser igual al diferencial de w sobre d de z, igual al límite, cuando delta de z tiende a 0, de delta de w sobre delta de z. Por eso vamos a utilizar de nuevo esto. Ahora, como ejemplo, vamos a calcular el límite de la función z al cuadrado. Entonces, tenemos que calcular el incremento de la función z al cuadrado, que va a ser que z más delta de z elevado al cuadrado, menos z al cuadrado sobre delta de z. Elevamos al cuadrado y nos da esa expresión. Se me simplifica, puedo simplificar el z al cuadrado. ¿Sí? Saco factor el delta de z, me queda 2x más delta de z sobre delta de z. Y el límite, bueno, acá se me simplifica, y me queda el límite cuando delta de z tiende a 0 de 2z más delta de z, que es igual a ¿qué? A 2z. Es decir, que la derivada de f de z igual a z al cuadrado es 2z. Lo comprobamos con el cálculo del límite, con el cálculo de la definición de la derivada. Y la derivada de z al cubo, ¿a qué va a ser igual? Chicos. A 2z, profe. No, de z al cubo dije. O dije z al Perdón, cubo. 3z al cuadrado. Bien, de z al cuadrado, ¿sí? O sea, si tienen un polinomio, lo derivan como variable real.
sea, si está, perdón, sí, como variable real. Ojo, ¿no? Si todo está en términos de z, porque ya vamos a ver qué pasa con el z conjugado. Entonces, acá. Esperen, voy a cerrar esto. Sí. Vamos a calcular la derivada del conjugado de z. Dijimos que el conjugado de z es una función continua porque está formado por u y b, que son x e y, funciones continuas, ¿sí? Función continua en todo el plano complejo porque sus componentes u y b son funciones continuas. Entonces vamos a calcular la derivada. Recuerden, era el límite cuando delta de z tiende a 0 de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento. Entonces esto va a ser igual a que la función es z conjugado. Entonces z más delta de z conjugado menos z conjugado sobre delta de z. Delta de z, ¿a qué va a ser igual? A delta de x. Recuerden que z es igual a x más y. Entonces delta de z es igual a delta de x más y delta de y. Y z más delta de z, o sea, incremento a x más delta de x más y por y más delta de y. El conjugado, recuerden, es en cambio de signo, la parte imaginaria, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? X más delta de x menos y por y más delta de y, menos x menos y, sobre delta de x más y por delta de y. Entonces, simplifico en este caso, puedo simplificar x con este x y la parte imaginaria también, y por y la puedo simplificar también. Entonces me va a quedar el límite cuando delta de z tiende a 0 del, ustedes fíjense lo que me va a quedar, delta de x menos y por delta de y, o sea, el conjugado de delta de z sobre delta de z. Entonces tengo que calcular este límite. Lo voy a calcular de esta manera. Recuerden que delta de z es el par ordenado. Otra manera de expresar el complejo es delta de x, delta de y, que tiende a 0, ¿sí? Y vamos a hacer dos caminos. Estos son los dos caminos. Acá tengo z más delta de z y acá tengo z. Entonces, el primer camino va a ser que delta de x tienda a 0 y luego delta de y tienda a 0. Vamos a hacer ese camino. Oh, me adelanté. Este camino. Lo vamos a llamar L1. Entonces, el límite cuando delta de y tiende a 0 del límite cuando delta de x tiende a 0. O sea, este límite que está entre corchetes, delta de x tiende a 0, ¿qué me va a quedar? Menos y por delta de y sobre y por delta de y. Simplifico y me queda menos 1. ¿Sí? O sea que el límite cuando delta de y tiende a 0 de menos 1 es menos 1. 0 primero y luego que delta de x tiende a 0. ¿Qué me va a quedar? Es que me queda 1. Los límites son distintos, por lo tanto puedo asegurar que el límite no existe. Entonces, la función, el conjugado de z, es continua, pero no es derivable, ¿sí? Recuerden eso porque siempre lo traemos, ¿sí? Entonces, la continuidad de una función compleja en un punto no implica en todos los casos la existencia de la derivada en el punto. Y es el ejemplo que acabamos de ver. O sea, el grado de z no tiene derivada, es continua, pero no tiene derivada. Ahora, la continuidad de f es una condición necesaria para la existencia de la derivada.
y la existencia de la derivada es condición suficiente para la continuidad. ¿Qué es lo que pasa en variable real, no es cierto? Entonces, vamos a demostrar esto. O sea, vamos a partir de que existe la derivada de f en z sub 0. Yo sé que esa función f tiene derivada en z sub 0. Entonces voy a armar una función f de z menos f de z sub 0 y voy a calcular el límite cuando z tiende a z sub 0. ¿Qué hago? Multiplico por z menos z sub 0, numerador y denominador. Entonces, esto, f de z menos z sub 0, f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0 es la derivada con el límite. Me va a quedar f' en z sub 0 por el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0, y esto es igual a 0, ¿sí? Porque este límite es 0. Entonces significa que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 es igual a 0. Entonces, el límite de z menos z sub 0 de f de z va a ser igual a f en z sub 0. Entonces, f es continua en z sub 0. Es decir, que la existencia de la derivada es una condición suficiente para la continuidad. Pero la continuidad es una condición necesaria para la existencia de la derivada, ¿sí? Las fórmulas de derivación son las mismas que ustedes vieron en funciones de variable real, ¿sí? Entonces tenemos dos funciones f y g, cuyas derivadas existen. Entonces la derivada de la suma es igual a f' de z más g' de z. La derivada del producto, acá me equivoqué, ¿no? La del producto. Recuerden que la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿no? Y yo puse f' de z por g' de z. Ahí está, mal. Y luego tienen que si g de z es distinta de 0, tengo la derivada del cociente. Y ahí también me equivoqué, ¿sí? Chicos, recuerden, ¿no? Ahí me equivoqué en la derivada del producto y en la derivada del cociente, ¿sí? Les estoy diciendo, ¿no? Después no me digan que después no digan que yo lo hice mal. Me equivoqué. Bueno, lo hice mal. Me equivoqué. Acá recuerden, en el cociente es menos, ¿no? Y la derivada de la función compuesta, ¿sí? Recuerden que la derivada de f con respecto a d, que la variable intermedia por la derivada de epsilon por la derivada de epsilon con respecto a dz, ¿sí? La derivada de una función compuesta. Todas estas propiedades son las que ustedes vieron en funciones de variable real. Ahora, vamos a algo nuevo para ustedes. Bueno, no tan nuevo, ¿no? Pero sí para variable compleja. Vamos a las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si tenemos una función w que está expresada como u más ib, que es derivable en z, ¿no? Yo ya sé que esa función es derivable en z. Calculamos su derivada. Recuerden el límite cuando delta de z tiende a 0 de delta de w, o sea, la función incrementada sobre delta de z. Si la derivada existe, el límite es independiente del camino, ¿sí? Entonces, el incremento, o sea, el cociente incremental va a ser delta de w sobre delta de z. Como la función está expresada como u más ib, incremento a las dos variables, o sea, x más delta de x, y más delta de y, menos la función sin incrementar, sobre delta de x más y delta de y. Como tengo dos variables, tengo que hacer los límites sucesivos, ¿sí? El primer límite va a ser cuando tomamos primero delta de y que tiende a 0 y luego delta de x tiende a 0, o sea, nos vamos a aproximar de esta manera. Cuando delta de y tiende a 0 y luego delta de x tiende a 0. O sea, que delta de y tiende a 0, ¿qué significa?
que, bueno, delta de i tiende a 0, me va a quedar el delta es 0, entonces me queda u, el límite con delta de x que tiende a 0 de u x más delta de x y, más i por b de x más delta de x y, menos la función sin incrementar sobre delta de x, porque delta de y es 0. Acá separo, para calcular el límite, separo parte real y parte imaginaria. Me va a quedar esto, la función u incrementada, menos la función sin incrementar, más i por b incrementada, menos b sin incrementar, sobre delta de x. ¿Y esto qué les recuerda? Es la función incrementada, pero en una sola variable. Y le estoy calculando el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Les recuerda algo? Análisis matemático 2, derivadas parciales. Es la derivada parcial de u con respecto de x más i por la derivada parcial de b con respecto de x. Y esto es f' de z. Pero hicimos un camino. Ahora tenemos que hacer el otro camino. Es decir, que delta de x tienda a 0 y luego que delta de y tienda a 0. ¿Qué es lo que nos va a quedar? ¿Sospechan? Perdón, me equivoqué. Este es el otro camino. Entonces, como primero es delta de x que tiende a 0, eso se me hace 0. El delta de x se hace 0 y me queda el delta de y. ¿Sí? Separo parte real y parte imaginaria. Acá se me cambia porque tengo y en el denominador. Tengo que multiplicar y dividir por y luego multiplicar cada una y me va a quedar u incrementado, pero en la variable y. Y la parte imaginaria es b incrementada en y. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Saco el y, me cambia la parte real y la parte imaginaria, y el signo también me va a quedar que la f' de z va a ser igual a la derivada parcial de b, parte real con respecto de y. Acá la parte real me queda b y la parte imaginaria me queda y con el signo menos. Menos y por la derivada parcial de u con respecto de y. Entonces, ustedes fíjense que obtenemos dos expresiones para la derivada. Y dijimos que si el límite existe, tiene que ser único. Pero aparte, dos complejos son iguales ¿cuándo? Cuando son iguales la parte real y la parte imaginaria, es igualdad de complejos. Entonces, ¿qué tengo? Que la derivada de u parcial, ¿no?, con respecto de x es igual a la derivada de b con respecto de y. Y que la derivada de b con respecto de x, que es la parte imaginaria, es igual a menos la derivada de u con respecto de y. Derivadas parciales. Y estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que ya vamos a ver para qué las vamos a utilizar acá. Entonces, si f de z está expresada como u más ib, donde u y b son funciones de dos variables reales, y esta función es derivable en z, entonces las primeras derivadas parciales de u y de b deben existir en z, y deben satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O sea que si la función es derivable, las derivadas parciales primeras u y b existen y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero yo acá estoy partiendo de que sé que f de z es derivable, ¿sí? Entonces, si es derivable, existen u y b y satisfacen las ecuaciones, verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann, estas, las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, si f de z es diferenciable en z sub 0 o derivable en z sub 0, las primeras derivadas parciales de u y b existen en ese punto y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es la condición necesaria para la derivabilidad.